eh, pues admiro que se den estos espacios. Hoy estamos reunidos para hablar del tema que ven en esta lámina, que es la diversidad en las organizaciones. Quiero compartirles las perspectivas que trabaja la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia en materia de diversidad e inclusión y que pueden tomar ustedes de aquí para sus futuras vidas profesionales o el trabajo que están haciendo en estos espacios como en el que nos reúne hoy. Eh, Quiero darles una pequeña intro de lo que somos. Nosotros somos una organización sin fin de lucro que ya tiene 9 años. Fuimos fundados en 2012 con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y de la organización Aviatur. Hemos trabajado muy fuerte por los temas de empoderamiento económico de las personas que son miembros de esta comunidad y que de alguna manera tienen algunos temas de vulnerabilidad o de accesos a oportunidades libres de discriminación en el entorno empresarial o laboral. Un tema muy importante es que nosotros como Cámara hemos venido trabajando en dos frentes. Hay una gran audiencia de personas que emprenden o que tienen ejercicios empresariales más hacia el lado pyme, pequeños negocios. Nosotros las apoyamos a muchas de estas personas a que aceleren sus ejercicios de emprendimiento o de hacer empresa y las conectamos, las formamos, las capacitamos, pero por el otro lado hay una gran audiencia mucho más corporativa, mucho más empresarial, muchas veces de gente que ni siquiera es de la comunidad, eh, a la cual nosotros nos acercamos a apoyarles en estrategias de diversidad corporativa para que avancen en sus temas internos de diversidad e inclusión. Los loguitos que ven ahí abajo en esa lámina hacen parte de nuestro portafolio de servicios. Somos una entidad encargada de entregar certificaciones en el país como espacios libres de discriminación. Adicional a eso, tenemos un evento anual muy importante que se llama WeTrade. Esto ya sucede por los últimos 6, 7 años en Colombia y ha podido impactar incluso con COVID en el escenario virtual el año pasado en la edición 2020 logramos reunir un poco más de 29,000 personas de 7 países asistiendo a este evento, invitadísimos para que lo ponchen en sus calendarios independientemente de la edad, que sean estudiantes o no, o de la carrera que estudien, eh, o los que ya están a término o de plano son profesionales. Este evento en 2021 va a suceder del 28 al 30 de octubre, entonces me encantaría que lo tengan por ahí en lápiz en sus calendarios y ojalá nos puedan acompañar de esta edición virtual 2021. También somos dueños de un programa de empleo incluyente que se llama Talento Diverso. A los que les interese el tema de recursos humanos o de empleo y de empleo incluyente, los invito a que consulten www.talentodiverso.com.co y allí pueden encontrar todos los temas de acceso a empleo formal para espacios libres de discriminación. Y finalmente, los últimos dos logos que ven allí hablan un poco del Ranking Nacional de Empresas Incluyentes, la primera medición que hay en Colombia sobre qué tan incluyentes son las empresas en materia de diversidad sexual. Y Plural, una plataforma de formación muy acelerada el año pasado por COVID, obviamente, pero que nos está ayudando a llevar talleres virtuales a diferentes empresas y personas alrededor del país y en algunos países de América Latina. Hablemos un poquito también para cerrar esta parte de credenciales y compartirles el contenido de hoy, del tamaño que tenemos como organización. Somos un gremio empresarial de un poco más de 160 empresas afiliadas. Pedí el informe para hoy para compartirles contexto. En la región Caribe tenemos 36 empresas entre Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y San Andrés que están afiliadas a nuestra cámara, muchas de ellas del sector turismo, obviamente aporreado y golpeado en esta época de pandemia. Tenemos la capacidad de hablarle un poco más de 1/3 de millón de personas sexualmente diversas en el país, también de otros países que nos siguen o por redes sociales o por correos. Hay pymes certificadas como proveedores diversos, un poco más de 70 y un poco más de 80 empresas ya certificadas como Friendly. En Barranquilla tenemos varias, sobre todo varios hoteles y varios espacios donde frecuenta mucho personal. Eh, Casualmente estaba ahorita con Grupo Éxito revisando un tema del centro comercial Viva en Barranquilla. No sé si de pronto en la actualidad han visto noticias sobre un posible caso de discriminación allí y estamos apoyándoles para ver cómo lo mitigamos. Lo más bonito de todos estos años es que hemos sensibilizado a un poco más de 23,000 personas en talleres de diversidad e inclusión promoviendo este mensaje en el entorno empresarial. Muy bien. Hablemos entonces un poco de la esfera y del estándar, aprovechando también el enfoque internacional importante que tiene la Universidad del Norte. La Cámara hace parte de una red de cámaras de comercio LGBT a nivel mundial, todas susceptibles de contacto, de estudio, de exploración de empleos, de pasantías, de oportunidades de negocio para los que les interese este tema gremial y de cámaras de comercio. Hay cámaras, como ven en los logos allí, casi que desde Canadá a Uruguay, por todo el continente de las Américas, también hay en Europa, algunas en África, algo en Sudáfrica, algunas en Oceanía, la más reciente es la de India,
por ejemplo, que abrió en 2019. Y hacer parte de esta red nos ha abierto mucho la perspectiva internacional de cómo avanzan los temas de diversidad e inclusión en las empresas y cómo la realidad local en diferentes países en materia de derechos humanos y derechos LGBT es diferente y cómo esto afecta el entorno empresarial y laboral. Un poquito, esto yo lo llamo la egoteca, quienes están trabajando con nosotros en los últimos 2, 3 años. Todos los logos que ustedes ven allí tienen programas de inclusión en materia de diversidad sexual, hablan ya sin pena sobre temas LGBT, sobre orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y a muchas de estas compañías les hemos hecho toda su estructura corporativa para ser un espacio libre de discriminación. Como ven también, esto ya no solo es un tema de empresas multinacionales extranjeras, ya hay grandes empresas colombianas, muchas de ellas con presencia en Barranquilla y en la región Caribe de Colombia, en materia de inclusión para personas de nuestra comunidad. Algo interesante para meternos un poco más adentro en temas de data y ver qué significa el tema de diversidad en las organizaciones. Hay un dato que es muy catchy, que atrapa mucho el interés de la gente en el entorno empresarial, y es el tamaño de esta comunidad en nuestro país y el poder de compra que puede tener también en nuestro país. Nosotros estamos estimando con apoyo de diferentes firmas, trabajamos en Colombia con el Centro Nacional de Consultoría, pero a nivel internacional trabajamos mucho con las estadísticas de LGBT Capital, a los que les interesa consultarla adelante, sobre la población LGBT en Colombia, la cual la estamos estimando alrededor de un 6,87% de la población del país. Esto es cercano a 3,2 millones de habitantes. Y según LGBT Capital, hacia el año 18, nos faltan cifras del 19 y del 20 porque tienen impacto por COVID, obviamente. El poder de compra de la población LGBT en Colombia ha estado cercano a los 16.000 millones de dólares, que esto es un valor bastante atractivo para muchas empresas, para muchos emprendimientos, incluso para la academia como objeto de estudio. Una premisa bonita que tienen en esta diapositiva es que abordamos todo este lenguaje desde una esfera de la competitividad. Nosotros creemos que la diversidad es competitividad y que entre más diversa sea una organización, más competitiva va a ser y de alguna manera va a avanzar más rápido para lograr sus metas. Ahora, muy seguramente esto lo han visto en sus clases de pronto o en algunos otros espacios. La Cámara es una gran convencida y le apuesta a la agenda de objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo esta agenda de 17 objetivos que fue trazada al 2030, el impacto que ha tenido el COVID en ella y cómo ha retrasado o de pronto va a amenazar que en estos 9 años que nos quedan para llegar al 2030, 8 años, y medio, tengamos la oportunidad de alcanzar esos objetivos en esos 17 títulos. De estos 17 ODS, nosotros muy juiciosos estamos trabajando permítame, en estos dos. Trabajamos muy fuerte en el ODS número 5 y en el ODS número 10. Nosotros no creemos que sea oportuno avanzar en temas de inclusión por diversidad sexual en el entorno empresarial si no hemos avanzado en temas de género, es decir, no hablamos de temas LGBT si el tema de hombres y mujeres todavía no está nivelado en la empresa. Para ustedes que están más jóvenes, de pronto esto es extraño, pero es muy común llegar a empresas colombianas donde todavía sus juntas directivas, sus posiciones gerenciales son solo de hombres. Entonces imagínense hablar de un tema LGBT cuando ni siquiera las mujeres han llegado a esos roles de liderazgo. Por ende, siempre sugerimos avanzar en los ODS, en el ODS número 5, que las empresas mitiguen, aceleren o reduzcan la brecha que tienen de igualdad de género dentro de la organización. Y adicional, después vemos oportuno abordar el ODS número 10, que trata de reducción de desigualdades y que va a permitir poder tener toda una metodología de trabajo para los temas de diversidad sexual. También es de contexto para ustedes útil hoy saber que a finales del 17, principios del 18, las Naciones Unidas lanzaron unos estándares corporativos de conducta empresarial en materia de diversidad sexual. Estas 5 normas que ustedes ven aquí han sido como la Biblia literal de toda la gran teoría y terminología que estamos usando en el lenguaje corporativo. Estos 5 principios nos han ayudado mucho en Colombia a romper grandes barreras culturales que existen en nuestras empresas, del por qué avanzar a ser más incluyentes es el camino adecuado que las empresas tienen que tomar. ¿Por qué es importante compartirles esto hoy? Porque recuerden que Colombia es un país que está adherido al sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que hablar de diversidad sexual hoy es hablar de derechos humanos y que no tener prácticas incluyentes por diversidad sexual es atentar contra el cumplimiento de los derechos humanos. Por ende, cuando abordamos estas 5 normas de conducta, hemos podido llegar a muchas organizaciones de esos logos que vieron ahorita,
donde el mensaje ha sido un poco más técnico, más estratégico, mucho más de protocolos, procesos y procedimientos, y hemos con eso evitado caer en grandes discusiones de carácter ideológico, donde escucho argumentos como esto está bien, esto no me gusta, esto está mal, esto es pecado, esto no es pecado, sino que dejamos todos esos comentarios y percepciones personales un poco más a un lado y nos estamos enfocando específicamente en los estándares que ven aquí en estas 5 normas y qué ajustar dentro de la empresa para poderlo llevar a buen término. Algo muy importante en términos de data, los que les gustan aquí las informaciones un poco más cuantitativas y más estadísticas, porque en diversidad sexual hay veces se especula mucho y hay mucho más discurso que números. La Cámara tiene varias estadísticas que siempre comparte con las empresas para ilustrar que esto no es discurso. Por ejemplo, que de las empresas Fortune 500, de un poco más de 91% de ellas están apostando en las políticas de diversidad e inclusión. ¿Quién no quisiera trabajar en una de esas 500 empresas? O si soy emprendedor, ¿quién no quisiera contratar y vender productos y servicios en una de esas 500 empresas? Adicional a eso, hemos podido revisar grandes estudios donde alrededor del 39-40% de la satisfacción de los clientes aumenta cuando yo muestro que tengo una política libre de discriminación para todas las personas. Lo mismo en términos de productividad laboral. La productividad laboral se puede incrementar hasta un 22%. Es decir, que las personas son un quinto más productivas en sus roles para las cuales fueron contratadas cuando sienten que están en un ambiente libre de discriminación. Y algo muy importante para las empresas todos los días, pero sobre todo hoy, en esta época de pandemia, es que las empresas que le apuestan a estos temas logran ser hasta un 27% más rentables, logran conseguir mejores resultados y elevar su rentabilidad en un 27%, según varios estudios que demuestran la correlación directa que hay entre diversidad y generación de valor económico. Dos temas más importantes para compartirles es que los empleados, como les decía ahorita en términos de productividad, logran elevar su productividad laboral en cánones que están cercanos entre el 20 y el 30%, pero un último indicador muy importante es que un entorno laboral libre de discriminación reduce hasta en un 22% la rotación de talento. Esto permite que la gente se sienta cómoda allí, que tenga la camiseta puesta de la empresa y que no se vaya ni deje el puesto porque definitivamente el entorno era tan hostil que no le permitía a la persona ser él o ella misma dentro de la organización. Importante también para su contexto saber hoy, y esta es de las cosas que más nos da orgullo compartir en la Cámara, que Colombia tiene el segundo marco legislativo más avanzado en América Latina en materia de derechos LGBT. Hoy somos un país muy distinto a lo que éramos hace 5 o 6 años o atrás. El primer país que tiene esta legislación más avanzada es Uruguay. Nosotros vamos de segundos allí. Nos faltan algunos temas de índole pensional, por ejemplo. Pero si tú eres hoy un colombiano o una colombiana o un migrante que habita en nuestro territorio y eres sexualmente diverso, como ves en este pentágono de inclusión, tienes acceso al matrimonio igualitario, tienes acceso con tu pareja a entregar una solicitud de adopción como una pareja del mismo sexo que antes ni siquiera se te recibía. Hoy tienes también un marco legal que te permite transitar en tu documento de identidad. Si yo hoy, Juan Pablo, quiero ser mañana Camila, puedo transitarlo formalmente a través de una declaración hecha en una notaría y con eso voy a la registraduría. Me pueden cambiar mi nombre por el nuevo nombre identitario que tengo y adicional puedo cambiar la letra M o F en mi cédula en la parte de atrás según la identidad de género actual a la que haya transitado y la que haya decidido tener. Dos complementos legislativos de esos tres derechos son la ley antidiscriminación, que fue actualizada en el 2015, venía del 2011, pero fue actualizada luego en 2015 por esta 1752, que elevó a delito y elevó a causas penales los actos de discriminación en el país. Contexto, por ejemplo, estábamos conversando con Grupo de Éxito más temprano los casos de discriminación que se han presentado en centros comerciales Viva, como el que les contaba de Barranquilla, y cómo amparados en esta ley ya las personas pueden denunciar ante una entidad policíaca o la fiscalía de que se les están vulnerando sus derechos como seres igualitarios en Colombia. Y lo quinto, muy importante, es que desde el 18 hay una política pública LGBT en nuestro país
que permite que en las instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones, todas las entidades nacionales, incluso las regionales y seccionales, tengan un lenguaje incluyente y tengan unos parámetros para avanzar a ser un espacio libre de discriminación. Esto porque es clave y más que cultura general es clave que ustedes lo conozcan, que saben que existe hoy, es porque estos derechos son recientes, este marco legislativo tiene escasos 4 o 5 años y el desafío que tenemos hoy es llevarlo del papel a la práctica, porque con estos derechos la discriminación no se ha acabado en nuestro país. Todos los días siguen violentando los derechos de personas sexualmente diversas, no solo en las empresas, sino también en la sociedad y en el comportamiento diario en general. De pronto en región Caribe tienen más fresco, o recordarán el año pasado el caso de Luis en el departamento de Sucre, donde por un caso de intolerancia a un chico menor de edad le fue amputado un brazo por su manifiesta diversidad sexual en un ataque violento. Y así con N casos de hombres y mujeres trans, por ejemplo, que son violentados y que mueren todos los días en nuestro país por la poca aceptación a la diferencia y por el desconocimiento de lo que significa la diversidad sexual y los derechos que tenemos ya en nuestro país. Este Pentágono nos ha puesto de avanzada. Nosotros hacemos parte del selecto grupo de un club de 32 países en el planeta que tiene al menos matrimonio igualitario, que es como el primer gran derecho al que acceden muchas sociedades en materia de diversidad sexual. Y aunque parezca incipiente, en realidad es muy relevante que un país tan conservador como Colombia, que un país tan religioso como Colombia tenga la capacidad de haber avanzado en los últimos años tan rápido y ser hoy uno de los ejemplos a nivel mundial, al menos desde el papel, de nuevo, porque hay un desafío en llevarlo a la práctica, pero al menos desde el papel, en que este marco legislativo de derechos ya existe. ¿Qué está bonito en este lenguaje y por qué hacemos hincapié en esto? Es porque esto cambió la realidad empresarial de nuestro país, porque hoy temas como licencias de luna de miel, licencias de maternidad o paternidad en las empresas, los permisos que le dan a los padres cuando nacen sus hijos. Adicional a eso, los temas de tránsito en documento de identidad para personas trans dentro de la empresa, en lo que tiene que ver con carnetización, firma de contrato, sensibilización a su equipo de trabajo y a su jefe directo, un hombre y una mujer trans cuando transitan en el entorno laboral, a qué baño van a entrar, cómo se van a llamar, diferentes aspectos que son un poco más técnicos de áreas de talento humano, de sostenibilidad, de comunicaciones, de áreas de compras, de la alta gerencia, están teniendo que ser ajustados como apretando tuercas, actualizando manuales, protocolos, formas de hacer entrevistas de trabajo, por ejemplo, y de hacer preguntas, porque este marco legislativo ya existe. Que es interesante que el apoyo que está haciendo la Cámara está permitiendo que se actualice un gran componente de cultura organizacional donde todas las instituciones del país, y hablo incluso de universidades como la Universidad del Norte, estamos reaprendiendo un nuevo lenguaje incluyente, dejar de hablar tanto de hombre y mujer o de temas tan binarios como rosado y azul, hombre, mujer, encendido y apagado, blanco y negro. Estamos entendiendo en el entorno empresarial e institucional que la diversidad es un abanico más amplio, que la diversidad sexual, por eso cada vez le vemos más letras nuevas a esta sigla y ya casi que no nos caben las letras del alfabeto, no por nada diferente a que cada día la gente necesita expresarse de una manera más abierta y que su sexualidad en cuanto a orientación sexual o a identidad de género sea más abierta, más expresada con seguridad, con naturalidad y no genere discriminación ni rechazo. Aparte porque hoy es ilegal hacerlo en nuestro país. Entonces eso es muy importante para la información de ustedes hoy en esta sesión y para que entiendan esto en el entorno empresarial, cómo se digiere y cómo puede generar un impacto muy positivo en términos de empleo, en términos de productividad, en términos de competitividad. Continuando, les hablo muy rapidísimo y aunque sé que tenemos más tiempo, quiero más bien terminar pronto y poderlos escuchar, preguntas, comentarios y debatir si hay algunos conceptos que no están claros. Hablarles muy brevemente de una certificación muy linda que tenemos, que la vieron en la primera diapositiva, que se llama Friendly Bees. Es una certificación que tiene varias modalidades, pero que la modalidad corporativa se está metiendo muy duro a diferentes instituciones públicas y privadas en Colombia a capacitar, a entrenar, a desarrollar espacios libres de discriminación, donde la gente no es que se tengan que volver pro LGBT, ni tengas que colgar una bandera en tu escritorio y decir me encantan los gays, nada que ver, sino que por el contrario entiendas y comprendas que los temas de orientación sexual e identidades de género diversas no tienen nada del otro mundo en realidad, que hay un marco legislativo que ya nos da derechos a todas las personas que somos sexualmente diversas en el país en igualdad de condiciones que el resto de colombianos y que finalmente en el término empresarial, que es un poco el lenguaje y el tono de lo que hacemos en la Cámara de Comercio, lo que importa es el talento.
tus capacidades, lo que sabes hacer y lo que puedes contribuir. Y esta certificación lo que quiere hacer es resaltar eso, tanto en las empresas como en las personas que trabajan en esas empresas. Les quiero dar un ejemplo muy bonito de un gran contratante que existe ahorita en Colombia, con sedes importantes en Barranquilla y en la costa Caribe, que es TP, Teleperformance, que es una empresa de origen francés que tiene unos BPOs y unos call centers enormes. Ellos están certificados con este sello, por ejemplo, y cuando capacitábamos a gran parte de su personal, incluso en reuniones virtuales con gente de TP Barranquilla, podíamos encontrar cómo la risa, el chiste, la mirada, el codazo, el comentario, la risa de pasillo, muchas veces generan territorios hostiles para las personas que son de esta comunidad. Y entendimos con TP, por ejemplo, en un ejercicio muy lindo que es que la discriminación en el entorno empresarial por diversidad sexual no siempre se expresa, no siempre es decirte una mala palabra ni agredirte físicamente. Muchas veces esta discriminación es tan sutil que es casi de closet, es casi imperceptible. Y hay veces son esos espacios que son muy sutiles los que más profundas frustraciones les generan a las personas que son de esta comunidad y que obviamente van a afectar su productividad laboral. Entonces esta certificación va a permitir mitigar tantos esos riesgos y poder salir adelante en que los entornos laborales nuestros sean mucho más amigables. Muy bien, yo con esto quiero concluir así rapidito. Sé que tenemos más tiempo, entonces voy a dejarles de compartir pantalla y más bien aprovechar y abrir el espacio por si tenemos preguntas, por si tenemos comentarios, si quieren que profundicemos en algún tema de lo que les acabo de compartir, que genere dudas o cuestionamientos y podamos abrir un pequeño debate que tenemos todavía unos buenos minutos para hacerlo. Así que los escucho y muchas gracias de nuevo a todos los organizadores de este espacio de SEO por esta oportunidad. Muy amables. Felipe, muchas gracias. En serio, excelente todo lo que nos has comentado. Y bueno, chicos, así como Felipe les comentó, vamos ahora a abrir el espacio de preguntas para todos los que tengan alguna duda que le puedan hacer a Felipe, ¿verdad? Entonces, los estamos leyendo aquí en el chat de Zoom. Y bueno, a ver, empezamos con Carlos Briceño, que tiene una pregunta, Felipe. Dice así, ¿cómo se accede a estas certificaciones? ¿Cuál es el proceso y los requisitos para aportar estos sellos? Claro que sí, gracias Santiago. Carlos, te cuento, estas certificaciones tienen, la certificación Friendly tiene tres modalidades, como les decía, una es la corporativa, otra es para clientes y otra es para pymes. Hay una muy linda que es la de empresas pequeñas que se llama Friendly Express y es muy solidaria tanto en metodología como en costo de adquisición como en su renovación. Certificarse es muy sencillo con la cámara, es levantar la mano, es escribirnos un correo electrónico, la gente a veces nos contacta hasta por Instagram a las 11 de la noche un domingo y nos escribe y nos dice, venga, tengo este negocio o hago parte de esta gran empresa y me interesa certificarme, entonces hacemos ya un contacto formal, corporativo, los visitamos, mucho es por Zoom, obviamente por pandemia, les presentamos la metodología de la certificación, esto es un proceso muy bonito de 5 etapas. Nosotros estimamos que este proceso, si son organizaciones muy grandes, hay veces nos demoramos muchos meses, si son organizaciones medianas o pequeñas, esto en unas 5 o 6 semanas queda listo, donde tenemos unas sensibilizaciones a los dueños o a las gerencias de primer paso. De segundo paso, capacitamos y entrenamos muy agresivamente a las áreas o a las personas que lideran procesos administrativos como talento humano, comunicaciones, compras, mercadeo, ventas, en fin, como todo el tema funcional. Lo tercero que hacemos es que abrimos jornadas de sensibilización de conversatorios como este, un poco más informal, más relajado, con personas de la organización. Venga y participe de una sesión y aprenda qué es LGBT, aprenda diferencias de lenguaje, aprenda diferencias de concepto. Cuarto, tenemos una cosa muy chévere y es que mandamos mystery shoppers. Entonces tenemos clientes incógnitos que van a las empresas a testear sus prácticas de servicio al cliente o sus procesos organizacionales en materia de inclusión. Y en esa fase 4 también hay una auditoría que todo lo que dijimos en las capacitaciones de la fase 2 sí haya quedado incorporado y cumplido, tanto en manuales como en servicio al cliente. Y el quinto proceso es literalmente dar de alta el sello de certificación ante la ONAC, que es la entidad certificadora, como la autoridad, el Organismo Nacional de Acreditaciones de Colombia, en realidad así es que se llama, y entregamos el sello, que es un diploma muy bello y hacemos un acto chévere, pero lo más importante es que quedas acreditado como un espacio libre de discriminación. Ese es el proceso, por decirlo así, les voy a dejar por aquí un correíto, independientemente que sean estudiantes, emprendedores, profesionales, tengan empresa o trabajen en una, nos escriben un correíto ahí y denme un segundo que lo mandé solo a una persona del grupo y se lo quiero mandar a todos los del chat, eh, para que
al que le parezca interesante nos escriba y nos pida más información o de plano nos conecte con alguna de sus empresas o de emprendimientos y exploremos cómo certificarlos. Listo, excelente, Felipe. Y sí, o sea, es un proceso muy importante, ¿verdad? Y que se tiene que llevar siempre de la mejor manera en las empresas. Y bueno, Andrés Felipe Romero nos pregunta, a pesar de tener una legislación sólida en materia de inclusión, ¿cómo ves el panorama futuro del país en términos de empresas incluyentes a personas sexualmente diversas? Gracias, Santiago. Andrés Felipe, me gusta mucho esta pregunta porque el panorama no es sombrío. Yo soy un poco más propositivo y positivo. Ya tenemos el marco legislativo, que eso no lo teníamos antes. Recuerden, un poco historia, ustedes están muy jóvenes, pero el movimiento LGBT en Colombia data del 76. O sea, ya hace más de 40 años hay gente que con activismo social peleó, luchó, marchó, dio hasta su vida para que nosotros hoy seamos tan libres. Sin embargo, aunque el panorama no es sombrío, el desafío es muy grande y hay tres retos principales que tenemos que mitigar. El primero, en materia de inclusión laboral, si lo queremos ver así, o de inclusión de emprendimientos y de negocios. Yo digo siempre esto, yo soy de Manizales, mi esposo es de Barranquilla, entonces pilas que ahí estoy mitad costeño. Eh, y les digo siempre a la gente en Bogotá, esto lo tenemos que desbogotanizar. Estas iniciativas están muy capitalinas todavía. Colombia es súper centralizada todavía en muchos temas. Entonces hay que sacar esto de Bogotá, sacarlo, llevarlo más a las regiones, ir a tocar la puerta ya a Tecnoglass, meternos con otras empresas costeñas, hablarle a las alcaldías de municipios del Atlántico, por ejemplo, del Magdalena. Imagínense hablar de estos temas en La Guajira. O sea, no es fácil, hay que sacar este tema de la capital del país. Primer gran desafío. Segundo desafío, empleo trans. Estamos súper colgados en materia de inclusión laboral para hombres y mujeres trans. La estamos pasando difícil y muchos hombres y mujeres trans ahorita por la pandemia tienen una doble vulnerabilidad, el COVID como tal y adicional situación de desempleo. Entonces hay que avanzar mucho en empleo trans. Estamos muy colgados. Y el tercer desafío más grande que yo creo que tenemos es que, aunque el marco legislativo está, en las empresas y en el entorno económico, ustedes se sorprenden lo mucho que permea la religión y el espíritu conservador de la forma de hacer negocios. Hay empresas donde se reza todos los días, donde incluso si no eres católico te censuran porque eres cristiano o eres protestante o judío, o si hay una religión específica la promueven dentro de la organización. Eso es ilegal porque Colombia es un estado laico y en el entorno laboral tú no puedes empujar una agenda religiosa y claramente esto genera una barrera muy fuerte en temas de diversidad sexual. Entonces, trabajo hay para muchos años. A los que les interesen ahí los temas de investigación y de proyectos sociales, levántenos la mano. La Cámara constantemente incluso recibe pasantías o hace ejercicios de investigación con jóvenes profesionales, entonces también hay a sus órdenes. Pero yo le diría a Andrés Felipe que esos son como de pronto los tres desafíos más fuertes que tenemos de pasar eso que dices en tu pregunta, de la legislación que está en el papel a la práctica. Excelente, Felipe. Y es que es eso, es más que nada la mentalidad que es lo más difícil de cambiar, más que nada en este aspecto organizacional. Eh, y bueno, tengo otra pregunta también, bueno, ya de mi parte, ¿cómo manejarías una situación en la que un colega fuera culturalmente insensible? Mira, desde la Cámara nosotros hemos aprendido que la mejor forma de apagar un incendio no es echándole más candela. Esto es en un español muy popular de la calle para que me entienda. Y análogamente, trayendo eso a la empresa, tú atacas la conducta en contra discriminatoria o agresiva con un tema que es diferente, no la atacas con ese mismo espíritu, sino que la atacas con información. Les comparto algo que es más teórico, pero lo intento en la práctica, es cuando tú estás en contra de un tema y procedes a hacer un acto de discriminación, ese no es el problema. Esa foto que tomas tiene un precedente y el precedente es que tú tienes prejuicios. Es decir, lo que te está haciendo reaccionar así es un prejuicio mental que tienes que te está diciendo, ataque eso, que eso está mal, eso es pecado, eso es antinatura, eso es feo, eso es lo que quieras, ponle el calificativo que quieras. Pero el prejuicio ni siquiera es el problema. El prejuicio tiene una cosa previa que en psicología se llama sesgo inconsciente. Y a los que les gusta estudiarlo, estudiense en ese término de sesgo inconsciente. Y es algo aquí adentro que antes del prejuicio cultural con el que yo converso con mi papá en el almuerzo y digo, si esta gente se va a ir para el infierno por pecadora, algo aquí me está diciendo que eso está mal. Pero cuando te devuelves al sesgo inconsciente, hay una raíz que es de donde uno arranca el problema. La raíz se llama ignorancia o desinformación.
Cuando tú educas, y por eso el componente pedagógico aquí es tan importante, y tú le generas acceso a conocimiento, conceptos, palabras, terminología clave a una persona, así no se vuelva un promotor de esta causa, va a dejar de atacarla porque entiende que es diferente y respeta la diferencia. Entonces, por eso a la gente homofóbica y transfóbica no hay que pelear con ella ni atacarla. Y muchas veces hemos fallado en que los que somos de esta comunidad o los que no son, que son aliados y nos apoyan, atacamos al discriminador. No hay que pelear con esa gente. A esa gente hay que educarla. Ya si después de estar educada no le agrada el tema, el problema es de ellos, pero evitas que se genere un acto de ataque permanente hacia esa causa diferencial. Entonces, educación, 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 no hay otra salida. Y es que es así, tal cual, es educación, datos y tener una mentalidad muy sólida también cuando se van a defender este tipo de, ¿verdad? Este tipo de procesos, todo este tema. Y bueno, por parte de Nicole Sofía Sierra Callejas, pregunta, ¿cómo luchar contra la idiosincrasia conservadora que está tan arraigada en muchas partes del país? Qué buena pregunta esa, Nicola. Hay dos cosas que nosotros hemos aprendido en la Cámara y es lo primero, no tapar el sol con un dedo. No es que esto sea un tema gringo, no es que esto sea un tema europeo, es que el matrimonio igualitario en Colombia existe ya hace muchos años. Una estadística interesante. En Colombia se están registrando un poco más de 1.000 uniones civiles, matrimonios formales en notarías de parejas del mismo sexo al año. Es decir, hoy fácilmente tenemos más de 5.000 parejas que están casadas, es decir, hay más de 10.000 personas LGBT que ya contrajeron matrimonio. ¿El mundo se acabó? No. ¿Barranquilla se inundó más por un arroyo? No. ¿Dios nos castigó por tanta gente que se casó? Tampoco. El mundo sigue adelante. Entonces, algo nos está sirviendo mucho es ilustrar que independientemente de mis ideas y mis pensamientos conservadores, esto es una realidad, que yo no puedo tapar el sol con un dedo. Y lo segundo es desviar la atención, esto sí tiene un poquitico de estrategia, casi que hasta política nuestra, nosotros desviamos la atención del tema de diversidad sexual y no ahondamos en él. Miren que casi decimos muy poco ya LGBT también, porque no creemos que al ser humano hay que catalogarlo en letras y ponerle letras en la frente. Hablamos más del espectro amplio de diversidad sexual y no decir tanto LGBT o LGTBIQHJK. Y hablamos de diversidad sexual y desviamos la atención. Miren que hablamos de talento, hablamos de productividad, hablamos de competitividad, hablamos de crecimiento económico, hablamos de inclusión laboral. Y como nos quedamos ahí circulando en esos temas, estos temas tan espinosos hay veces, le van bajando el vapor a esas posiciones tan en contra. Listo, excelente, Felipe. Y sí, es más que nada eso es mantener un poco como que la parte, algo muy importante que decías era como la parte de no decirles a esa parte conservadora del país, no decirles enseguida eh, cosas como tal LGTB o marcarlos con una palabra, sino darles datos de cómo vamos progresando, cuáles son nuestras cifras, cosas que tal vez a ellos les interese un poco más en ese sentido. Bueno, con respecto, otra pregunta que hace Carlos Alberto Briceño, disculpa, tengo una duda respecto a eso. He visto varios artículos que afirman que las empresas diversas e incluyentes tienden a ser más innovadoras, pero ¿cómo es el proceso de hablar con las personas y eliminar todos estos paradigmas más conservadores que evitan la inclusión? Eh, Toma tiempo. Toma tiempo, como dicen los gringos, it takes a village. Es todo un camino que hay que recorrer. Nosotros tenemos una hoja de ruta que empieza por mera pedagogía y después avanza en programas, proyectos. Sí, tu pregunta tiene un concepto que es correcto y es la diversidad y la inclusión van de la mano de la innovación. Porque cuando tú te das la oportunidad de tener personas de diferentes formas de pensar, de sentir, de amar, de colores de piel, de antecedentes de vida, y todos juntos caminan hacia un mismo objetivo, la innovación se maximiza dentro de las organizaciones. Entonces, a la final, todo deriva en lo mismo y es en la competitividad. Una empresa diversa e innovadora es más competitiva. Sin embargo, romper esas barreras toma tiempo. Toma tiempo, toma tiempo. Hay un discurso muy lindo de Obama en 2015 cuando se aprobó el matrimonio igualitario en Estados Unidos, se hizo federal. Obama decía, after knocking so many doors, eventually minds will shift.
y es después de tocar tantas veces las puertas y tantas veces la misma puerta, eventualmente las mentes van a cambiar y se van a abrir. Entonces, es un tema de perseverancia, es de todos los días hacer un trabajo serio, respetuoso, sin violencia, decente, que le permita cambiar la mentalidad a los empresarios. Y les cuento del lado de la cámara, miren los logos que les mostramos ahorita en la presentación. Hace 8 años nadie nos recibía en una sala de juntas. Esto era escandaloso. Hoy las empresas quieren trabajar con organizaciones como nosotros porque sienten la necesidad de que el talento, sobre todo el talento joven como ustedes, no diga yo ahí no trabajo porque esa empresa es homofóbica, sino por el contrario, del carajo aplicar ahí, quiero trabajar en esa organización porque es súper incluyente. Entonces, toma tiempo, pero digamos que estamos virando el barco ya hacia el rumbo correcto. Y es que es clave la resiliencia, el seguir adelante y es grato saber de que ya las empresas están empezando a hacer, todas las organizaciones o las personas en general en el país ya están empezando a tener ese cambio de mentalidad, que es a lo que se quiere llegar. Y bueno, por parte de Fabio Torres Vázquez, pregunta, ¿cuáles crees que son los primeros que una empresa debe emprender? Primeros pasos de pronto. Los primeros pasos que una empresa debe emprender cuando quiere empezar a ser más diversa, no solo en tema de diversidad sexual, pero también en gender o discapacidad. Muy chévere esa pregunta, Fabio, gracias por hacerla. Y es que sí, nosotros sugerimos a una empresa, asuma el tema de diversidad como una sombrilla. Y la sombrilla le cobija a usted todo el concepto de diversidad, pero hay unas aristas, que así la llamamos en lenguaje técnico, que son unas verticales por cada uno de los grupos poblacionales. ¿Cuáles creen que son los primeros pasos? Pregunta Fabio, yo le diría a Fabio, lo primero es que usted tiene que identificar en su organización, así sea un emprendimiento de 8 personas, o sea, carajo, Teleperformance que tiene más de 22.000 empleados en el país, su audiencia, ¿cómo está? Si usted ve que su audiencia es pura gente blanca y solo hombres, pues está quedando fea la foto, porque ese no es Colombia. Colombia ni es blanca ni es de hombres. Esto es un país mayoritariamente mestizo y donde hay más mujeres que hombres. Entonces, el primer tema que usted debe abordar es género, por ejemplo. Usualmente, todas las aristas de diversidad o todas las estrategias de diversidad empiezan por una arista de género, que es esta equidad entre hombres y mujeres, romper techos de cristal, que haya mujeres en posiciones de liderazgo, que haya paga igualitaria, mucho cuidado, que todavía hay 27% de diferencia en brecha salarial, que las mujeres haciendo el mismo trabajo que un hombre le pagan menos. Mucho cuidado que ahí Colombia tiene que mejorar todavía. Y después empezar a abordar cada una de las aristas que tú veas que son relevantes. Muchas empresas nos dicen, vea, yo hace muchos años trabajo en género, creo que ahí check, ya la voy logrando y ya me va quedando bonita la foto, venga pues y hablemos de diversidad sexual, o venga y abordemos el tema de discapacidad, o uno muy delicado en la región Caribe y Pacífica de Colombia, mucho ojo que en esto Barranquilla se raja full, pero yo creo que más duro Cartagena en el tema de origen étnico o racial. El racismo es muy heavy en Colombia todavía, no solo el tema de homofobia. Esta relación entre personas por sus diferencias de color de piel genera todavía mucha segregación en nuestro país. Entonces, por ejemplo, el tema afrodescendiente o de personas con un origen étnico diferente al caucásico es otra arista de diversidad. Una muy popular en estos días que también le pega durísimo a Barranquilla y a todo el país en general es el tema de origen migratorio. Es que recuerden que tenemos 2 millones de vecinos viviendo con nosotros en un estado regular o irregular, pero que hacen parte de la realidad de nuestras vidas. Entonces, abordar, por ejemplo, la problemática del tema de origen migratorio, en este caso sin pena, de venezolanos, se volvió otra agenda importante en el entorno corporativo en el país. Excelente, Felipe. Bueno, de mi parte yo quisiera saber, en tu experiencia, ¿cuál ha sido como uno de los casos más difíciles que has tenido para tratar o que tú has sentido que te ha costado bastante o te ha llevado mucho tiempo? Uy, tenemos varias anécdotas ahí. Haríamos un happy hour virtual y contarles. Tengo tres muy rápidas que les quiero compartir. Hace muchos años certificamos a la primera empresa de transporte terrestre del país, de buses, que es de un grupo jesuita español. Se llama Transloyola. En Barranquilla están. Y son unos bucecitos blancos con verde que tienen servicio empresarial y llevan a empleados de empresas. Ellos transportaron a gente de monómeros mucho tiempo, por ejemplo. Y Transloyola tenía en esa época, cuando se certificaron 530 conductores de bus, todos hombres, y cuando fuimos a capacitar de estos temas de inclusión por diversidad sexual a la regional Caribe, había un grupo enorme de conductores. La reunión fue en Barranquilla, allá en La Murillo, no sé, en un parque que tienen de parqueo de buses.
y todos los conductores eran señores mayores de 50 años y la mayoría eran guajiros. Yo te cuento, hablarles de un tema gay a este combo de gente en ese calor infernal de Barranquilla, en la avenida Murillo, por allá en un parqueo de buses, para dar estas capacitaciones. Sorprendentemente, el rechazo que estábamos esperando tener no lo tuvimos. Y creo, no sé si les gustó o no les gustó, pero se aguantaron el contenido entero, pero les cuento anecdóticamente, nos dio mucho susto preparar un taller así, porque obviamente el machismo cultural, la edad avanzada, recuerden que estos temas calan más fácil en nosotros, la gente que está más joven, y en ustedes que son súper jóvenes, pero estos temas a medida que subes en edad se vuelven más difíciles. Un segundo tema muy difícil de abordar fue un caso de tránsito de género de una chica en una fábrica en Cali que trabajaba en una planta de producción de alimentos y levantó la mano un día, un martes a las 10 de la mañana, ya boleando máquina, y dijo, ayúdenme, quiero ser hombre, ¿qué pueden hacer por mí? La empresa obviamente entró en pánico porque no sabían qué hacer, nos llamamos, hicimos todo un proceso muy largo y muy difícil. Natalia hoy se llama Nathan y es un hombre trans espectacular que trabaja en una fábrica de alimentos en Cali, logró hacer su tránsito de género formal, pero fue un ejercicio muy disruptivo y muy difícil de manejar cuando sucedió. Y finalmente tenemos otro que ha sido muy complicado a nivel directivo en una caja de compensación muy grande de Colombia, donde en su junta directiva hay dos sacerdotes. Entonces, hablar de este tema ha generado muchas fricciones, ha sido un ejercicio de paciencia eterna. Yo personalmente he tenido que tener debates muy duros con estos dos sacerdotes en la junta directiva, muy respetuosos siempre y muy enfáticos en nuestra posición, pero ideológicamente muy complejos, porque ahí el brazo a torcer es casi que inflexible. Entonces, hemos encontrado que definitivamente, como también nos dicen muchos americanos, let's agree to disagree. Y estemos de acuerdo que no vamos a estar de acuerdo nunca. Entonces, pero eso no quiere decir que el tema no pueda avanzar. Son tres anécdotas muy rápidas que ahí les comparto de grandes desafíos que hemos tenido que tener. ¿Saben cómo los hemos mitigado siempre? De nuevo, paciencia, determinación, disciplina, mucha decencia en el lenguaje y perseverancia y resiliencia al 100%. Nunca claudicar en que el proyecto tiene que salir adelante. Excelente, la verdad me gustaron mucho esas anécdotas y aparte de todo eso, mucha actitud, también mantener siempre la actitud al 100%. Y bueno, a ver, por parte de Ana Brito nos comenta, ¿podías comentar un poco más sobre los beneficios de afiliarse con la Cámara puntualmente para emprendimientos y si es posible dentro de la hostelería? La respuesta rápida y no tramposa, pero sí salida fácil. Ahí les dejo el link de la infografía de 13 beneficios de a qué accedes cuando te afilias a la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia y pueden entrar a esa sección y ahí ven los 13 beneficios que ofrecemos a todos los afiliados. Específicamente para emprendimientos, y ahí sí te respondo bien, nosotros tenemos tres servicios que le gustan mucho a la gente que emprende. Lo primero es que hacemos mucha mentoría, hacemos mucho acompañamiento a revisar esos planes de negocio, esas ideas de negocio, cuando la audiencia a la que quieres impactar es la comunidad LGBT o cuando tú eres miembro de esta comunidad y tienes dudas si hacer eso visible o no. Otro tema muy interesante, aparte de esa mentoría, es que tenemos un sello de certificación que se llama Proveedor Diverso, que es gratuito para todas las empresas de mayoría accionaria de personas LGBT, donde les damos mucha visibilidad y los conectamos con muchas diferentes grandes empresas para que los conozcan. Por ejemplo, si tú estás en hostelería y quieres emprender en hostelería, nosotros te podemos conectar con las grandes fuentes de distribución, por ejemplo, de diferentes hostales en el mundo. Por ejemplo, con la Asociación Internacional de Turismo LGBT, que se llama la IGLTA. También te podemos conectar con los principales blogs y los principales canales digitales que hablan de turismo inclusivo, por ejemplo, para darle visibilidad a tu negocio. Eso nos queda muy bien. Y tercero, con la certificación Friendly Biz Express, que les hablé de ella, podemos darle mucha más visibilidad a tu negocio como un hostal, en este caso si entiendo bien la pregunta, como un hostal que es un espacio libre de discriminación. Eso va a derivar en mayor exposición, mayor posicionamiento de marca y por ende más ventas. Excelente, excelente. Felipe, mucho Sí. gusto. No me sirve el chat y por eso voy a hablar un poquito acá. ¿Cuál tú crees que es ese próximo como tabú que hay que irse preparando las empresas para recibir? Que digamos, ahora empezó a ver mucho que las parejas como de tres personas están saliendo al aire, ya se está normalizando más el tema, se está hablando más
¿Tú cómo crees que de pronto la empresa va a recibir los que digamos en el tema de beneficios, que para la afiliación EPS, que un beneficio, no sé, del luna de miel, que cómo se va a hacer todo eso? ¿Tú cómo crees? Sí, esa pregunta es chévere porque hay unas disrupciones heavies que pasan en el entorno empresarial. Una que estamos viendo y es muy incipiente y se va a volver fuerte son las familias diversas de parejas trans. Me explico en español. Cuando un hombre trans y una mujer trans deciden concebir un bebé, porque en este caso, si hay un hombre trans que está en pareja con una mujer trans, el embarazado es el hombre. Entonces es bastante disruptivo que tú veas a Maximiliano yendo a una empresa con zapatos, pantalón y camisa y con el cabello corto, embarazado de 8 meses. Y siendo hombre trans. Y eso ya está empezando a pasar. En Bogotá tenemos ya algunos casos de familias diversas de parejas trans, donde el tema es disruptivo y genera muchas fricciones todavía en el imaginario empresarial, en colegas de trabajo, en líderes de área, en la alta gerencia, y ahí pronosticamos que se vienen casos interesantes porque esas familias ya existen, porque todos los días de pronto, si ven algo todavía de televisión colombiana, escucharon alguna vez un caso de una chica popularmente conocida como mujer trans en Colombia llamada Dana Sultana, que tiene una pareja puertorriqueño que es un entrenador personal, que es un hombre trans, donde el embarazado fue él. Y de esto le hicieron un reportaje, creo, en Caracol en Séptimo Día, algo así. Y así vamos teniendo muchas más familias diversas, no de los dos hombres gays como yo, Felipe Cárdenas, con mi esposo Andrés Vázquez, barranquillero, que adoptamos un niño algún día y lo llevaremos a comer un helado. Esto yo creo que ya es viejo, como 2006, eso ya pasó de moda. Hoy va a ser más disruptivo. Tú das un ejemplo de poliamor que genera unas complejidades en términos de afiliación laboral y de seguridad social y de temas pensionales, por ejemplo, que eso es súper delicado. Pero si me preguntas del lado de nosotros, yo te diría que viene con mucha disrupción el tema de familias diversas, específicamente en parejas trans. Listo. Bueno, gracias Fabi igualmente por la pregunta, la verdad muy buena la pregunta, y más porque se están empezando a dar estos casos y se van a venir y a seguir dándose. Entonces es muy importante que se recalque esto. Eh, y bueno, Felipe, no veo que hayan más preguntas, pero de mi parte yo quisiera saber eh, cómo has sentido el crecimiento de todo, de lo que eres tú como Felipe Cárdenas desde que eres presidente de, del- del- De la Cámara. de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Correcto. Pues mira, yo te digo que ha sido un viaje muy bonito. Ya casi 9 años estamos consolidando de trabajo muy juicioso en materia de inclusión económica. Eh, He notado mil temas. A mí al principio acepté la invitación a este proyecto. Yo viví por fuera de Colombia, acababa de regresar al país cuando me invitaron a integrar este proyecto y noté reservas de mi familia, incluso ya estando casado y estando fuera del closet de mi entorno cercano, pararme como presidente de una Cámara de Comercio LGBT ante la opinión pública, ante una empresa o ante quien fuera, era básicamente hacer absolutamente público el hecho de que yo era un hombre gay. Hoy pues me es absolutamente irrelevante. Soy una persona talentosa, muy seguro de mis capacidades, he tenido experiencias muy lindas en mi vida corporativa, tengo empresa hace 12 años ya. He vivido en varias partes también fuera de Colombia, he viajado mucho y eso me ha dado la oportunidad de crecer. Pero este ejercicio yo creo que ha sido el que más me ha desarrollado profesionalmente. He conocido más mi país, he conocido más los privilegios que tenemos, personas como ustedes y como yo. Y cuando hablo de privilegios de verdad, en el sentido de que hay gente que sí la pasa mal, que la pasa difícil por muchas causas de vida, no solo la económica, sino su origen, su orientación sexual, su identidad de género, su color de piel, cualquier causa minoritaria que tenga. Y nosotros, ustedes y nosotros hacemos, yo creo que parte de ese ínfimo grupo colombiano de extremos privilegios que tenemos donde vivir, donde comer. Ustedes estudian en la mejor universidad del Caribe colombiano y eso es clarísimo e indiscutible. Y me ha hecho mucho más consciente de valorar esos privilegios que tengo. Y tercero, finalmente, entender que hay que tener una actitud de servicio cuando uno es tan privilegiado y ayudar, estirar la mano y sin esperar unas gracias o un retorno, apoyar a mucha gente que necesita un buen consejo, una buena palabra, una buena charla, una buena conexión, una buena oportunidad que le mejore su calidad de vida. Yo creo que ese es como el aprendizaje más lindo de todo este tiempo.
perfeccionar cada día más una actitud de servicio que le facilite mejor la vida a las personas que no la pasan tan bien. Entonces has crecido más como profesional y también como persona en ese sentido. Has podido ver, bueno, por parte de David Israel Alejandro Hernández, ¿cuál crees que es el principal reto que tiene Barranquilla en materia de inclusión laboral? Esa pregunta es difícil porque tiene un componente sensible que es cultural. Esto puede ser un punto de vista subjetivo, a lo mejor no tan institucional de la Cámara, pero yo, Felipe Cárdenas, te respondería a ti, David, que culturalmente todavía Barranquilla y el Caribe tienen que superar muchos prejuicios, muchos entornos que siguen siendo machistas, muy primitivos incluso en una sociedad desarrollada. Ustedes ya no son una ciudad pequeña, ustedes fácilmente son la tercera o cuarta ciudad más importante de este país y una capital líder en América Latina en muchos temas, y todavía hay conductas que se ven primitivas, se ven ochenteras y setenteras de papás, de abuelos, incluso de pelados jóvenes que te reafirman estereotipos de que la mujer se queda en la casa, la mujer está para cuidar a los niños, de que el hombre es el que trabaja, de que el pelado gay, como bien dicen ustedes en su dicho costeño, marica el último. O sea, hay muchas cosas todavía que están muy arraigadas culturalmente, en también que, por ejemplo, los hombres y las mujeres LGBT lucimos o nos comportamos de una manera específica, y que si eres trans eres peluquera o prostituta, en fin, muchos estereotipos que todavía están muy arraigados en la cultura barranquillera, costeña y caribe, que les digo con cariño, estamos tarde, ya pasó el tren. El mundo ya está globalizado, Barranquilla se abrió al mundo hace muchos años ya, los últimos 10 o 15 años de ustedes como ciudad han sido increíbles en desarrollo y crecimiento, y ya empiezas a ver una disparidad en que haya comportamientos tan primitivos de ver los temas de diversidad e inclusión en el entorno laboral cuando la ciudad ya está abierta al mundo. Entonces, a eso que hay que meterle acelerador, y es hay que trabajar todos los días para acelerar que estas conductas al menos se queden en una conversación de una mesa, de un comedor, de una casa, pero que ya no trasciendan al entorno laboral. Excelente, entonces ese principal reto es cambiar esa mentalidad en Barranquilla. Y bueno, Felipe, no veo más preguntas, Yo pero tengo otra pregunta, pero no sé si Felipe, cómo te sientas con respecto al tema de edad, pero a mí me causa mucha curiosidad de que últimamente he notado que la gente joven está sacando como de la conversación a los adultos, como que en los startups vemos como que todo el mundo es joven, nadie tiene más de 35 años, 39 años, y de repente la gente adulta para los jóvenes no sirven. ¿Cómo crees que podemos abordar ese tema de que tengamos tanto gente adulta como gente joven en una organización complementándose? Me gusta mucho esa pregunta, Fabio. Eso en diversidad se llama, esa arista se llama diferencia generacional. Es un tema literalmente de edad. Yo soy un gran promotor de valorar más la experiencia. Yo le creo al entitlement, millennial y centennial, porque me parece impetuoso, desafiante, me parece determinado, y yo eso lo admiro. Yo estoy ahí como en una línea delgadita de X a millennial. Tengo 37, sigo siendo joven para un entorno corporativo que es más maduro en Colombia y sobre todo bogotano, pero he aprendido últimamente a valorar mucho más la experiencia, y yo creo que si hay conversaciones poderosas en una empresa entre mentes que están viviendo un momento común, es más poderosa cuando las compartes con mentes que ya vivieron ese momento común en otro momento o realidad de la vida. Creo que es mucho más nutritivo una discusión de un centennial con alguien de 40, 50 y 60 años que de 100 centennials, pues porque están igualitos y piensan igual y están en un momento de vida igualito. Y también es una invitación para las personas mayores a que se den la oportunidad también de interactuar con gente joven, que no desacrediten también las ideas nuevas, las ideas frescas, las ideas disruptivas, pero desafortunadamente les tengo que decir, y me incluyo en la conversación, la experiencia pesa, chicos. Por mucho ímpetu y determinación que yo tenga, un niño de 23 años no toma las decisiones de un señor de 50, jamás. Y en ese caso, yo lo estoy aprendiendo hoy a lo mejor con creces, qué necesario es que los emprendimientos, por ejemplo, o que las organizaciones que tienen tanto talento joven no dejen por fuera a la gente adulta, porque esa simbiosis entre mucha experiencia y mucha energía de vivir generan con seguridad una variable de alto desempeño que yo, por ejemplo, no me quisiera perder. Yo no quisiera trabajar con gente solo de mi edad y solo con gente joven, qué pereza. Y tampoco quisiera estar en una organización donde solo hay señores canosos de 60 años. Creo que en la mezcla es donde encontramos el mejor valor.
sí, sacando lo mejor de ambos, de ambas edades, ¿verdad? Y la verdad es que sí, yo también pienso igual, Felipe, que de alguna u otra manera sería lo mejor. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, Fabio, que has estado preguntando, bueno, por parte de Andrés Quintero. Felipe, desde tu experiencia profesional, ¿cuáles fueron los principales retos al estar al mando de una compañía tan importante en medio de un país con una cultura muy fuerte y cristiana? Te nos congelaste ahí, Santiago, un segundo. Me congelé. Sí, Ya me escucho bien. ahora sí. Ah, bueno, listo, perfecto, disculpa. Felipe, de tu experiencia profesional, ¿cuáles fueron los principales retos al estar al mando de una compañía tan importante en medio de un país con una cultura muy fuerte y cristiana? Mm, Yo te puedo decir, Andrés, que en mi caso particular, a mí me ha servido mucho eh, tener seguridad de que lo que nosotros estamos haciendo es correcto en términos gremiales y estar muy, valga la redundancia, lo que les voy a decir, muy convencido de mis convicciones y de las convicciones de la Cámara que yo presido. Nosotros creemos que discriminar no es negocio y siempre lo promovemos y somos muy determinados en hacer ver la relación de la diversidad con la competitividad. Y antes queríamos tocar puertas y éramos un poco más condescendientes. Hoy somos un poco descarados y no nos importa si una empresa nos dice que no, por ejemplo, que no quiere avanzar en estos temas, nosotros no perdemos, pierden ellos. Entonces seguimos adelante convencidos de que estamos haciendo lo correcto, de que somos una organización seria, juiciosa, con valores que nos permiten, como el valor del respeto sobre todo, que nos permiten seguir adelante con la gente que vea en esto una oportunidad. Eh, y eso nos ha ayudado. Creo que ese fue el desafío principal de estos primeros años y fácilmente de esta primera década que ya va a cumplir la Cámara, y era entender que pues no todo el mundo te va a copiar este mensaje de la manera correcta y que muchas veces que nos dijeron que no, a lo mejor ese no era el momento para ellos, para nosotros sí lo era. Lo que ha sido un poco satisfactorio es que mucha gente que en su momento nos dijo no estamos listos para eso o no me gusta este tema, han vuelto y nos han vuelto a tocar la puerta y nos han dicho, hey, creo que ya es el momento, o los he visto trabajar y creo que ustedes lo están haciendo bien. Pero ese gran desafío sí fue darnos cuenta que el tema sigue siendo difícil y que aunque ha mejorado muy rápido en los últimos años y con la pandemia paradójicamente se ha acelerado más esta apertura, eh, sigue siendo todavía un gran desafío que Colombia sea un país tan conservador y tan religioso, y eso no se va a acabar el año entrante, eso va a continuar por muchos años más. Por fortuna ustedes, las generaciones más jóvenes, nos están ayudando porque las generaciones jóvenes se están educando más, son un poco más laicas o al menos no radicales religiosamente, entonces eso permite que respetemos más la diferencia y que estemos abiertos a estos temas. Excelente, Felipe. Y bueno, no sé si los asistentes tengan alguna otra pregunta que hacerle a Felipe. Y Siquiera terminé temprano, Santiago, porque si no, no y nos hubiera dado el tiempo con tantas preguntas. Qué bien. Y la verdad es que sí, la verdad estoy muy feliz por ver tanta participación, porque se nota que les ha gustado mucho el tema a todos. Y bueno, Felipe, para finalizar, te quiero dar gracias por parte del grupo estudiantil CIO por hablar sobre un tema tan importante que es tanto para el área de recursos humanos, así como nos decía Luisa al principio, pero también para las organizaciones en general. Bueno, gracias por tu tiempo, por los conocimientos y por la disposición que has tenido el día de hoy con nosotros. Y bueno, no sé si quieras decirles algunas palabras a los asistentes del día de hoy para finalizar. Chicos, nada, muchas gracias, Santiago, a todo el equipo de CIO de la Universidad del Norte por esta invitación. Extender la invitación a que sepan un poco más de nosotros. Nos consiguen en todas las redes sociales con este arroba cclgbtco, ahí se los dejo en el chat. La página web es la misma, www.cclgbt.co. Nos encanta el interés que tienen ustedes sobre estos temas. Quisiéramos hacer más cosas en el Caribe y obviamente en Barranquilla, entonces súper abiertos a escuchar ideas, proyectos, iniciativas, sobre todo si tienen talento joven y talento diverso, nos interesa mucho, así que bienvenidas las ideas y las propuestas. Y reforzarles que independientemente del escenario, el espacio donde ustedes estén en sus futuras vidas profesionales,
le den la oportunidad a entornos incluyentes. Ser respetuoso con la diferencia es importante y también avanzar a que seamos un país libre de discriminación mucho más. Y como ustedes son nada del futuro, ustedes son el presente de este país, qué bueno que sean una fuerza impulsora a que nos ayuden organizaciones como nosotros a avanzar en estos temas. Así que muchas gracias por la invitación. Ahí les dejo nuestro contacto, les voy a poner por aquí también si se les ocurre algo, el correo electrónico donde me pueden contactar. Denme un segundo que siempre le envío esto a Luisa Fernández y es para todos. Pero en lo que podamos ayudar como cámara, estamos a sus órdenes. Gracias de nuevo, Santiago, a todo el equipo y a todos los que nos acompañaron hoy por este espacio. Listo, Felipe, muchas gracias a ti y bueno, creo que todos quedamos felices por lo que hemos escuchado el día de hoy. Un tema tan importante como es la inclusión y también como lo es la parte organizacional, la mentalidad, cómo cambiarla y lo importante que es esto hoy por hoy en nuestro país. Y bueno, Felipe, muchas gracias de nuevo por el Un tiempo placer. que nos has dedicado a nosotros. La verdad nos ha Vale, gustado. chicos. Buen fin de semana y síganse cuidando mucho, que tanto como allá y aquí este tema está difícil. Entonces, pilas que en Barranquilla está muy heavy el tema de COVID como en Bogotá, así que cuídense mucho, por favor. Así es. Bueno, gracias, Vale, Felipe. chicos. Feliz tarde, que estén bien. Buenas tardes, Felipe. Bueno, muchachos.